Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Está bien?
Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ir tomando nuestros lugares para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ahorita les estaba diciendo que la vez pasada les dije tráiganse jóvenes, pero parece que les dije tráiganse jóvenes y falten los demás, ¿verdad? Se me hace que o es el frío, a lo mejor, ¿verdad? Bien, pues bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión de nuestro taller. El día de hoy pues tenemos aquí, como ustedes están viendo, lo estamos proyectando al beato Anacleto González Flores, que como sabemos es el patrono de los laicos aquí en México. Su vida es una vida extraordinaria que los invito si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Es el laico, el ideal del laico que cada uno de nosotros deberíamos de imitar y deberíamos de hacer. De hecho, acabamos de celebrar justamente el 20 de noviembre, el día de Anacleto, y el próximo sábado, el próximo domingo, el día de la fiesta de Cristo Rey, se celebra el día del laico, ¿sí? De todos los laicos. Entonces, en ese tenor, ¿verdad? Pues también nosotros los invitamos a que participen y conozcan pues la vida de Anacleto González Flores. Pones por ahí la oración para dar inicio, está acá abajito. La imagen, ahí mero. Bien, entonces para el Día del Laico, el Nacional del Laico se sacó esta oración que todos juntos ahorita la vamos a decir para ponernos pues en manos del Señor. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos la oración del laico. Oh Señor, tú que nos diste al beato Anacleto González Flores como nuestro patrono, te rogamos nos acompañes e ilumines en la preparación y celebración de la quinta edición del Día Nacional del Laico. Queremos darte gracias por la misión tan especial que nos has confiado, por el camino de santidad con la triple gracia bautismal podemos recorrer como discípulos misioneros. Queremos también pedir perdón por tantas ocasiones en que no respondemos adecuadamente al ideal que nos has soñado para cada uno de nosotros. Y sin embargo, tu misericordia siempre nos asiste. Gracias, Padre bueno, porque en tu amor nos ayudas a caminar juntos y en la misma dirección en esta hora de los grandes riesgos. Ayúdanos a mantenernos fieles, a lograr un estilo de vida sinodal, a ser radicalmente hermanos en la misión tan importante que nos confías y a llevarte a todos en este mundo que tanto necesita de ti. Que cada día vivamos la alegría cristiana y seamos signo de esperanza para muchos. Que inspirados en nuestro beato patrono y en don Vasco de Quiroga, tengamos la osadía cristiana para el anuncio y la denuncia a tiempo y a destiempo, procurando la verdad y la sana enseñanza. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y la intercesión de Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Giovanni. Pues buenas tardes, muy bienvenidos nuevamente. Agradecemos, como todos los cursos anteriores, a los grupos y movimientos que nos acompañan, a los distintos liderazgos sociales. Agradecemos también al trabajo que hemos logrado estructurar en este camino de sinodalidad, como lo marca el Papa Francisco y como la Iglesia está trabajando, a Más Humanista, con quien hemos trabajado en conjunto este curso para que sea posible pensando en los laicos. Agradecemos nuestro apoyo siempre, el apoyo que siempre nos da el Padre Ponchín, nuestro asesor de la Comisión de Laicos. Agradecemos de verdad en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México, tiene además una maestría en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid. Es presidente también del Comité de Propuesta Política de Coparmex, es miembro también del Consejo Asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano en materia de elecciones para el proceso electoral 2024. Analista, investigador y comentarista político. Es actualmente director editorial del portal Saber Votar. Conductor actualmente del programa Memoria Informativa en Radio Anáhuac.
profesor de posgrado de la Universidad Anáhuac, coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y de la red de comunicadores. Actualmente también es miembro del del Comité de Propuesta Política de Coparmex. Hoy Guillermo nos comparte el curso del proceso electoral. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover el bien común. A nadie le es lícito permanecer ocioso. San Juan Pablo II. Sin mayor preámbulo, bueno, damos la bienvenida al maestro. Adelante, Memo, por favor. Solo les recuerdo, la dinámica de esta charla será igual que las anteriores, 45 minutos de exposición. Les pedimos que las dudas, que las preguntas sean al final de la exposición y que las preguntas sean breves, que no sea una exposición más, para tener oportunidad de que todos puedan participar. Bienvenido, Memo, adelante. Gracias. Muchas gracias por la invitación y no se preocupen, la presentación, que muestro muchos datos y muchas cosas, la pueden compartir sin ningún problema. Para eso es la presentación, para que mejor nos vayamos al tema directo, sin mayor asunto. Creo que no está, no, ya. Creo que lo que no está es, ahí está. Miren, actualmente en nuestro país, dice el diputado Juan Carlos Romero Hicks, que vivimos 4 tipos de cáncer. Vivimos el cáncer profundo, que es la pérdida de valores. Una sociedad que no sabe distinguir los problemas básicos, como es, por ejemplo, la honestidad, que es la responsabilidad, que es el amor al prójimo, está perdida. El otro cáncer es el crónico, que es la desigualdad y la pobreza. Como toda enfermedad crónica, si no se atiende, por ejemplo, si no se atiende la diabetes, sabemos que va agrandando, van generándose problemas, etcétera. Igual pasa con la desigualdad y la pobreza. ¿Se puede lograr a disminuir? Sí. ¿Es difícil acabarla? Sí. Pero si la dejas que siga creciendo, se va convirtiendo en un problema mayor. Por eso es el cáncer crónico. Y luego tenemos el cáncer grave, que es la violencia y la inseguridad, que se convierte, por desgracia, en un cáncer que es grave porque puede hacer que el paciente se mueva más rápido de lo que nos podemos imaginar. Y por último tenemos el cáncer que provoca ronchas, el cáncer irritante, que es la corrupción y la impunidad. En México, hoy en día, en 2023, se resuelven 7 de cada 100 casos. En otras palabras, 93 de cada 100 casos no se resuelven en México. Para que nos demos una idea del grado de impunidad con el que vivimos hoy en día. Y bueno, también hoy en día estamos viviendo un proceso que es la recta final de la administración de López Obrador, que es normal que en toda sucesión presidencial se quiera heredar, que se quiera de alguna manera dejar al sucesor. Eso ha pasado históricamente. Pero lo que no está, digamos, en el mejor de los momentos es que se quiera tener el control político de todas las instituciones, poniendo en peligro el que haya una separación clara entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Un gobierno que no se preocupa porque exista ese equilibrio de poderes nos provoca lo que hemos llamado la alerta democrática. Y les doy algunos datos rápidos. Esta es una encuesta que realizó Mexicanos contra la corrupción y el combate a la impunidad. La empezaron a realizar esta encuesta a partir de que llegó el gobierno de López Obrador para ir midiendo algunas cosas.
Y es interesante porque el principal problema para los mexicanos en los últimos 5 años es la inseguridad. Y el segundo problema se ha ido modificando. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo puede llegar a influir a veces en esta dinámica la percepción de la comunicación y los mensajes que pueden llegar a existir. Por ejemplo, la corrupción, que fue uno de los motivantes que hizo llegar a López Obrador al poder, nuevamente se vuelve a ocupar en 2023 el segundo lugar. Mientras que el tema económico se convierte en la tercera preocupación, tercer problema, y el cuarto problema, el desempleo, llegando a la pobreza al quinto, y el tema de salud, que por cuestiones obvias del COVID se convirtió en el segundo problema principal en 2021, actualmente es el sexto problema. Ahora, aquí es donde empiezan un poco esas consideraciones que les digo de las percepciones que se van dando. Cuando se pregunta el porcentaje de qué tan corrupta es ciertas figuras, resulta que los que son vistos como los más corruptos son los senadores y diputados, donde la gente considera en un 72% que son corruptos. Después sigue el fiscal general con un aumento a 59%. Después está el alcalde, el gobernador, el gabinete, es decir, la mitad de la población dicen son corruptos. Y el presidente tiene solamente el 27% lo considera corrupto. Vamos a ver más adelante algunos indicadores de por qué llega a pasar esa percepción y que va a influir sin duda en el proceso electoral. Ahora, aquí es interesante porque aquí se nos menciona el ranking de las instituciones entre la menos corrupta a los que se consideran los más corruptos. ¿Quiénes son considerados los más corruptos? Los partidos políticos, el policía de tránsito, las cárceles, Pemex también está considerado entre los menos corruptos. Digo, los más corruptos, perdón, los más corruptos. ¿Quiénes son considerados los menos corruptos? Resulta, y ese es un dato interesante, que los pequeños negocios, es decir, los empresarios en pequeño, son los que son vistos como los menos corruptos. Ese es un dato interesante, porque la sociedad le está dando un lugar al pequeño comercio, que no se ha vislumbrado eso, y esa es una oportunidad muy grande en un fortalecimiento de liderazgo. ¿Quiénes aparecen en el segundo y tercer lugar? La Marina y el Ejército, como los que son vistos como los menos corruptos. En un cuarto lugar aparece el INSABI, que ya no existe, pero se refiere al sistema de salud. La gente, a pesar de la falta de medicinas, es percibido como un instituto que no es tan corrupto. Y después podemos encontrar al ISSSTE, al IMSS. En medio está, por ejemplo, los servidores de la nación, para que nos demos una idea de la percepción que tiene la gente. Y aquí esto es todavía mucho más interesante en esta encuesta. Y es una encuesta de una agrupación que no es simpatizante del gobierno. Pero cuando se le pregunta a la gente en comparación el gobierno con otras instituciones, resulta que la gente ve todavía peor que al gobierno, a los medios de comunicación y a los empresarios en gran escala. Esto demuestra cómo ha ido incidiendo desde la conferencia mañanera hasta percepciones públicas que existen. ¿Quiénes son bien vistos? Pues en la sociedad civil, los ciudadanos se ven mucho mejor que el gobierno. Y bueno, a esto habría que entender otro fenómeno de este proceso electoral que habría que atender. Y este es que hoy en día en México convivimos 6 generaciones. 6 generaciones con condiciones totalmente distintas, con características cada uno particular. Levante la mano los que hayan nacido entre el 30 y el 48. Gracias. Es la generación silenciosa, los niños de la posguerra, es una generación que ahorita vamos a platicar de esa generación. Luego tenemos los baby boomers, los que nacieron entre el 49 y el 68. Levante la mano, por favor, los que son baby boomers. Gracias, es un número importante. También vamos a hablar de algunas características de esta generación, que es ahorita la mayoritaria en la que está en este público ahorita. La generación X, los que nacieron entre el 69 y el 80, levante la mano, por favor. Gracias, también es un número importante. Luego la generación que nació entre el 81 y el 93, levante la mano los que son millennials. Hay varios, hay poquitos, pero hay representación.
La generación Z, los que nacieron entre el 94 y el 2010, ¿hay alguien aquí? Eso sí, hay más que la X, ¿eh? Eso es buena señal, porque ahorita voy a platicar de las características de esta. Y no tenemos a ningún, alguien que haya nacido del 2011 a la fecha, no tenemos ningún niño aquí. Bueno, está bien, quiere decir que están en sus casas, durmiéndose, para ir a la escuela. Bueno, hablemos de cada una de esas y cuál es su importancia en el proceso electoral. Miren, la generación silenciosa tiene la característica de ser una generación que tuvo condiciones económicas muy adversas. Eso los obligó a ser una generación muy luchadora, de muchos luchadores y muy sacrificados, de amor a la camiseta, a tener siempre el mismo trabajo, la misma fidelidad al equipo de fútbol y la misma esposa. Es decir, es una generación que aprendió a tener que reparar las cosas. La constancia y el realismo son otra característica que tiene esta generación y por lo tanto, como vieron condiciones económicas complicadas, la austeridad y la nostalgia son un elemento de vida. Vivieron la crisis económica que hizo el PRI en los años 70, 80 con mucha intensidad, porque eran los padres de familia en esa época, y son escépticos de la tecnología, no le creen a la tecnología. Luego tenemos los baby boomers, que esta generación ya es la primera generación en la que empezamos a ver divorcios, mujeres que empezaron a estudiar carreras universitarias, la gente empezó a mejorar su nivel económico, su nivel de salud, pero también vivieron de alguna manera el sacrificio. Y es una generación muy trabajadora. Es la generación que ahorita en mayoría son los abuelos, esta generación baby boomer, con valores muy sólidos, porque la generación silenciosa, a la que se le enseñaba a hablarle de usted y besarle la mano a los adultos, influyó muchísimo en esta parte. Y es una generación que tiene una característica, es leal y generosa. Por eso, esta generación y la generación silenciosa, a la que hábilmente López Obrador hizo el programa de apoyo a adultos mayores, tiene un enfoque electoral a ellos en particular, porque sabe que son agradecidos. Es una generación que les va a regresar el apoyo económico por medio del voto. Son nostálgicos, son el soporte, porque hoy en día en muchas casas viven gracias al apoyo a adultos mayores, y también es una generación ambiciosa en muchos sentidos y en buena lid, no solamente ambiciosa de quedar con el dinero, sino en su dinámica particular. Generación X, esta generación es la generación puente, porque es una generación que le empezó a tocar la tecnología, pero al mismo tiempo le tocó vivir ciertos estilos de vida del pasado. Empieza la tecnología y es una generación que se caracteriza por trabajar en equipo. En el ámbito educativo se les enseñó la importancia del trabajo en equipo. Creativos y emocionales, son muy apasionados del futuro. Fue una generación que se le enseñó a ser obsesivos con el éxito, a que tenían que ser exitosos. Por lo tanto, es una generación en algunas características también materialista. Y también hay que decir que es la generación que mejor se adapta a los cambios. Saben rápidamente moverse, por eso la tecnología no se les hace algo extraño. Los millennials es una generación de grandes frustrados y rebeldes. No es su culpa. Se les enseñó a que no existiera el sentido de frustración y los terminaron convirtiendo en frustrados. Amantes de la globalización, se consideran ciudadanos del mundo y ¿qué creen? Es una generación que no se le ha dificultado aprender un idioma, que ha viajado más que las otras generaciones. Es una generación que cuando algo les gusta son intensos, interesados en proteger el planeta, se empiezan a obsesionar por la alimentación sana, desafiantes de las normas establecidas. ¿Por qué tengo que hacer yo esas cosas que me dicen que tengo que hacer? Autodidactas y autónomos, eso es una cosa interesante. Les cuesta trabajo trabajar en equipo, por lo mismo de que se les enseñó a ser un poco más así. Y es la generación en la que suelen ser hijos únicos o dos hermanos. Entonces, la dinámica de convivencia y de relación con los demás va cambiando totalmente. Tenemos la generación Z, los que muchos de ellos van a ser los primer votantes, los que van a votar por primera vez. Levante la mano, ¿quién va a votar por primera vez en este proceso electoral? Por ahí hay una manita, gracias. ¿Y quién va a votar por segunda ocasión? Porque también son generación Z, que le toca votar. Por ahí hay un poquito más de manos. Bueno,
esta generación Z es totalmente una generación adicta al teléfono y a las redes sociales. No es su culpa, así se fueron formando. Abanderados de la diversidad y la globalización, manejan un humor y un vocabulario generacional que es difícil de entender para las otras generaciones. Por ejemplo, la diferencia entre los baby boomers y la X no es tan grande en lenguaje, pero sí lo es con la generación Z. Si algo les gusta, son intensos, son activistas. Si algo no les gusta, lo desechan. Tanto la generación millennial como la generación centennial son poderes reales porque existen. No los eligió alguien de forma popular. Su poder se extiende, no dura un sexenio, 3 años, dura mucho más tiempo. Y son instituciones que van formando de alguna manera a la sociedad. Y entonces los políticos saben que para poder obtener el poder necesitan la bendición de estos actores. ¿Quiénes son los actores actuales del sistema político mexicano? Bueno, tenemos desde los Estados Unidos, que influyen en el proceso, el crimen organizado, las iglesias, el sector empresarial, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas. Todos estos tienen un papel importante. Y luego tenemos, por otro lado, 2 actores que eran parte del sistema, pero que por diversas circunstancias se han ido alejando de esa toma de decisiones. Y me refiero a la academia y a los sindicatos. Y luego tenemos otra, que son las redes sociales, que quieren meterse ahí de lleno. Bueno, pues todos estos actores tienen mucho que ver durante el proceso electoral y de alguna manera tienen un papel importante al respecto. ¿Qué estamos viviendo hoy en día, hoy 21 de noviembre del 2023? Estamos viviendo una alerta democrática. ¿Y por qué puedo yo asegurar que estamos viviendo una alerta democrática? Porque hoy en día estamos viendo varios signos que deben de preocuparnos en una sociedad que honestamente tiene poco de democrática. Porque la democracia en México tiene menos de 30 años. Es decir, la creación de las instituciones que conocemos, ya sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el INAI, etcétera, algunas de estas, realmente tienen poco de haberse creado. ¿Y cuál es el problema que estamos viendo? Que sí hay un deterioro democrático, una deriva autoritaria, porque se están metiendo actores distintos a estos precisamente órganos autónomos. También, ¿por qué? Porque estamos viendo la polarización y la fragmentación política. Una sociedad que vive dividida nos debe de preocupar. Y luego también vemos la militarización de la vida nacional. Resulta que las Fuerzas Armadas tenían un pedazo del pastel, del sistema, pero esta administración ha hecho que el pedazo del pastel se haga muchísimo más grande. Y la gran pregunta, quien gane, ¿va a dejar esa rebanada del pastel o los va a regresar a su estilo? Son preguntas que tendríamos que hacernos. Y el problema de la militarización, les voy a decir cuál es. Los militares son formados para acabar con el enemigo. No son formados como, por ejemplo, el policía civil, que es prevenir y atender un problema. Si se dan cuenta, la función de un policía civil es ver qué es lo que está pasando. Y el militar es matar, porque está formado así, ¿eh? Es decir, por eso no puedes poner a militares a cuidar las calles, porque no es su naturaleza es otra. Ahora, estamos viendo un cambio de régimen, un cambio de las reglas, tanto jurídicas como no jurídicas, la falta de diálogo y respeto a las minorías, y aquí es interesante porque parece que ahora las mayorías somos minorías. Ahora resulta que si alguien dice que un señor que se siente señora es señor, es condenado y multado. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y a esto decir que tenemos también hoy en día un desprecio hacia el poder legislativo que se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, y también vemos cómo se quiere someter al Poder Judicial. ¿Dónde castigo al Poder Judicial? Quítenle el dinero de sus fideicomisos. Pero también, y aquí hago hincapié en que esta señalización de la alerta democrática y de cómo debe ser un país en una visión democrática no está ajena de la Iglesia. En el Plan Global de Pastoral, el PGP, que es un documento que hicieron los obispos hace poquito tiempo, se hace un llamado a promover los derechos humanos como una pieza fundamental, a la participación ciudadana y a la cultura del encuentro para fortalecer la democracia. Tenemos, por desgracia, la percepción de que aquel católico que participa en la política
ya lo chupó el diablo. Que aquel católico que decide participar en la vida activa es que ya lo perdimos. Ya se fue con los malos, ya es un corrupto. Cuando en esencia la política es el mayor acto de caridad. ¿Y por qué la política es el mayor acto de caridad? Porque tú, sin conocer a la persona que está a tu lado, sin conocer a la persona a la que vas a gobernar, es decir, tú vas a gobernar para el prójimo. Entonces tú vas a buscar la construcción del bien común sin conocer a la persona. Por eso es el mayor acto de caridad, porque sin conocer a la persona vas a hacer acciones para que esa persona, esa comunidad viva mejor. ¿Cuál es el problema? El problema no es la política, el problema es los políticos. ¿Y qué ha pasado? Que los buenos decimos, no, ¿yo para qué me meto a eso? Me voy a perder mejor que otros. ¿Y quiénes son los que se meten? Por desgracia, los malos. Los malos, los más malitos, los más chafitas son los que se meten a la política. Los que no tienen vocación de servicio, tienen vocación para llenarse los bolsillos. Pero nos da miedo participar en eso y decimos, híjole, no. Bueno, claramente el Plan Global de Pastoral nos recuerda, nos señala la importancia de construir una sociedad donde se valore la dignidad de toda persona. Ese es el punto esencial. Ahorita que veo a Anacleto González Flores, el patrono de los laicos, pues hay que recordar cómo Anacleto, mucha de su vida fue la pasión de un apostolado del encuentro con los demás, y en donde, por eso le decían nuestro grande mexicano, porque aparte de utilizando la palabra, la oratoria, llegaba a muchas gentes para tratar de convencerlos de la importancia de establecer el reinado de Cristo en la tierra, en muchos sentidos. Bueno, a esto hay que decir que en esta alerta también democrática vemos, por desgracia, que se quiere hacer una concentración del poder y debilitar el federalismo. Es interesante ver cómo se quiere acabar con el papel que tiene este pacto de la federación, dar indicaciones del centro sobre los propios estados. Eso es algo peligroso y esa concentración del poder desmedido. Ahora, hay que decir lo que nos recuerda el compendio de la propia doctrina social de la Iglesia. No creo que es algo que me estoy fumando la palmera, no, lo dice claramente la propia Iglesia en su caminar hacia este camino, que la democracia es fruto de la capacidad de todos los ciudadanos. No está diciendo que es capacidad del gobernante, es de todos. Y de participar en igualdad de condiciones en la vida social. La participación no se queda reducida solamente al que es funcionario público. Donde se concentra la violencia, vemos aquí los homicidios dolosos en esta administración, entre más rojos que hay más homicidios hay, el que lleva más de 15,000 es Guanajuato, Chihuahua, vean ustedes, no cantan mal las rancheras. Y aquí es el mapa de cómo está operando el tema del crimen organizado. El crimen organizado, estos que están en color como gris, es el cártel del Sinaloa Pacífico, lo que está en café es el cártel Jalisco Nueva Generación, donde domina, en naranja es donde predomina, y los que están aquí en rojo con blancos que están peleando el territorio. Hoy en día en México tenemos casi 600 bandas delictivas. La administración empezó con 400, tenemos hoy en día 587, casi 600 bandas delictivas. Y dos grandes cárteles. Aquí hago la diferencia, porque es uno cártel y otro es banda delictiva. El cártel es aquel grupo delictivo que participa en todo el proceso de, desde la siembra de la droga, el trasiego, la utilización de delitos de alto impacto para administrarse y que la droga la vendan fuera del territorio nacional. Actualmente tenemos dos que cumplen esas características, que es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero tenemos casi 600 bandas delictivas y muchas de ellas peleando territorios y peleando muchas cosas. Y el problema que estamos teniendo hoy en día es que hemos pasado de la dinámica en que el gobierno negociaba con el crimen organizado a llegar hoy en día a que el gobierno es subordinado del crimen organizado. Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, que en muchos lugares son imposiciones. Y aquí vemos estos mapas, entre más verde, es que misteriosamente en el tiempo en que cambió gobernador entre 2022 y 2023, hubo
una disminución, perdón, de los homicidios dolosos. Y en los que están en naranja hacia rojo es lo contrario, que aumentó el crimen organizado, los homicidios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando hay negociaciones o cuando el gobernador que esté ahí es parte del propio crimen organizado. Y en el caso, aquí vemos de la percepción de la inseguridad. Hoy en día, para junio del 23, el 62.3% de la población se sentía que vivía en inseguridad. Va esto a la baja. Claro, el problema, el municipio que se siente más inseguro es Fresnillo, Zacatecas. 98 de cada 100 se sienten inseguros. Pero hay que preocuparnos cuando vemos, por ejemplo, que el municipio de Naucalpan, del Estado de México, área metropolitana, 89 de cada 100 se sienten que viven en lugares seguros. Y cuando el municipio donde mayor percepción de seguridad hay, se sienten seguros 29 o 30, es decir, tampoco la cosa está muy bien. Bueno, pues ese es el tema de la inseguridad, que ha ido bajando, hemos tenido momentos peores. Otro tema también dentro del propio sistema es el tema de las iglesias, el papel que va teniendo la iglesia y aquí pongo en plural las iglesias. Ese es el censo del 2020 resultados. Hay cosas que deben de preocuparnos. Los católicos disminuimos, los que nos decimos católicos, que somos 98 millones, entre comillas, porque nosotros sabemos que católicos practicantes suele ser el 10% de esos 98 millones, los que van a misa y participan y todo. Pero, por ejemplo, vemos que los evangélicos crecieron a 14 millones. Pero les pongo un dato mucho más duro. La gente que dice que no tiene religión, no los que dicen que son creyentes, no, los que dicen no creo en nada, no creo en Dios, no creo en la iglesia, no creo en nada, ni un santito en nada. Esos representan hoy en día 10 millones en el país, cuando antes eran poquitos. Ahí hemos fallado como iglesia. No por el tema del avance evangélico, sino me refiero principalmente a estos que han dejado de creer en Dios. Y hay que decir que este gobierno ha manipulado, por desgracia, los términos religiosos. Digo, no por algo el observador le puso Morena a su partido y habla de darle a los pobres, etcétera. Sí, hay una narrativa construida, una utilización en ese sentido. Otro tema, el tema de los migrantes, el tema de no solamente los mexicanos, sino los centroamericanos, haitianos, venezolanos, etcétera, que hoy en día tratan de cruzar. Vean ustedes, esa es la administración de Obama, esas son detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos, frontera norte. Con Obama eran 2.158.000, con Trump 2.400.000 y con Biden 5,5 millones de personas que han sido detenidas. Esto hay que multiplicarlo por 2, que son los que sí logran pasar. Para que ustedes se den una idea, el incremento en estos años con Biden es del 289% y de esos 5,5 millones, 2.300.000 mexicanos. Mexicanos, detenidos. Multiplíquenlo esto por 2 que sí logran pasar a los Estados Unidos. No han funcionado ahí los programas sociales. No han funcionado. Gente que va a el sueño americano. Y a esto, ¿cómo está actualmente? Y vamos a renovar la Cámara de Diputados. Actualmente está la Cámara de Diputados, tenemos 201 diputados que tiene Morena, junto con los del Verde y el PT tienen mayoría absoluta, es decir, arriba de la mitad, que con esto se gana la mayor parte de las votaciones generales. Pero no tiene la mayoría calificada, los 334 votos para poder reformar la Constitución. Y fíjense que hay una de las lecciones interesantes, porque López Obrador la construyó, pero los primeros 3 años su gobierno tuvo mayoría calificada y pudo haber reformado la Constitución, solamente hizo 54 reformas constitucionales. ¿Por qué no hizo las demás? Por soberbio. Pensó que iba a seguir gobernando y tener todo el apoyo de la gente. Y después se arrepintió. Ahí vemos la reforma electoral, la reforma en seguridad, etc., cómo se le ha ido fracasando. Y cómo ahorita la obsesión es volver a tener mayoría calificada para apostar a hacer ahora sí un tema de cambio de régimen. En el Senado, que es la siguiente, es muy parecido, Morena con aliados, aquí el Verde, el PT, Encuentro Social tiene. Aquí vemos cómo
se han creado otros grupos parlamentarios o se han ido saliendo gente de los otros partidos que están en una grave crisis. Aquí está el tema de las gobernaturas. Vean ustedes cómo Morena junto con el PS y el Verde tienen 23 estados, es la mayoría. Si lo vemos por número de población que se gobierna, Morena y sus aliados gobiernan a 91 millones de mexicanos, el 72% a nivel estatal. El PAN gobierna 16 millones, el PRI 5 millones. Solamente gobierna Coahuila y Durango, y Movimiento Ciudadano 14 millones porque gobierna Jalisco y Nuevo León. La oposición gobierna casi el 28%. Congresos locales. Morena tiene actualmente 23 congresos junto con el Verde, que es su aliado. Los demás los tiene la oposición. Y lo importante que es que hay que recordar que para reformar la Constitución se necesita la ratificación de 17 congresos estatales. O sea, ahí tienen también todo al respecto. Aquí lo vemos en número, como Morena con sus aliados tiene el 48% de los diputados, 418 diputados locales, contra los que tiene la oposición, que juntan 37. Pero resulta que es interesante en este análisis encontrar el siguiente dato. Resulta que en los municipios no hay mayoría para alguien en particular. Aquí se ve un poco con los datos, pero quieren verlo de veras, aquí está el mapa. A nivel municipal, México es pluricultural. No hay mayoría de nadie. Vean ustedes, está de colores. ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque a nivel local la gente vota por quien considera tener una mejor relación, porque es el alcalde y el cabildo es el que le resuelve los problemas inmediatos. La basura, el alumbrado público, las banquetas, que si el tema del agua, que si el tema de seguridad básica. Entonces, la gente, cuando vota para alcalde, lo hace pensando de forma diferenciada. Muy interesante. Es judía no practicante. Digo, aunque es judía, no practica su religión. Dicho por la propia comunidad judía, cuando fue candidata a jefe de gobierno, la invitaron y todo, y pobre mujer no pudo ni hacer las oraciones que le pedían. Su origen es de un ala radical, que claro, se ha tenido que moderar porque pues, va a la candidatura presidencial. Y también hay que decir que el efecto Marcelo no tuvo efectos, ¿no? Así, fue como algo anecdótico, ¿no? Que hizo su berrinche y no pasó nada. Y bueno, habría que entender una cosa, la aprobación que tiene el presidente. Ya vimos que no es visto como alguien corrupto. Ahora, la aprobación presidencial va en un 66 y la desaprobación en un 31 más o menos en promedio para estas fechas. Ha tenido momentos muy buenos y momentos medio malos. Aquí lo vemos con ya encuestas por encuesta, más o menos para que ustedes vean ahí la diferencia, algunos que son un poco más exagerados, ¿no? Alguien me dirá, oye, las encuestas son mentiras. Pues sí, muchas son mentiras, son fotografías, son lo que quiera, pero sí coincide con algunos elementos interesantes. Por ejemplo, la aprobación de López Obrador en comparación con otros presidentes. En 58 meses en el cargo, Zedillo y López Obrador tenían la misma aprobación, Calderón 59, Fox 58, Peña 24. Y esto que les voy a presentar es una encuesta que hizo celar.org para puros militantes de la Cuarta Transformación. Y es interesante ver cómo es visto este gobierno por sus seguidores. Y vean ustedes cómo tiene un impacto en el tema de comunicación. La pregunta, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su opinión respecto a la situación actual del país? El 79% dice, México ha cambiado mucho en este sexenio, 15% que los cambios más importantes están por venir y 5% que no se hicieron grandes cambios. ¿Cuál cree que es en este momento el principal adversario de la Cuarta Transformación? Bueno, el 50% dice que el Poder Judicial y la Corte. Las peleas internas casi el 15%, el PAN, PRI, PRD 10%, los medios de comunicación 10%, el narcotráfico 9.2%, el INE 3.4%. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las reformas más importantes que están pendientes de la Cuarta Transformación y que habría que abordar en el próximo sexenio? Reforma al Poder Judicial, casi el 60%. Resolver el problema de la seguridad, el 21.3%. Fíjense cómo antepone, ¿por qué? Porque ha habido un proceso ideológico. Y luego, mejorar los problemas de empleo e ingresos, 7.5%,
reforma energética, control de Pemex y la CFE 4.9, reforma electoral y del INE 4.3, una política estatal de cuidados y defensa de las mujeres 2.2, política de vivienda 1.3. Ven ustedes las prioridades que se han ido acomodando en ese sentido. Y esta pregunta es clave. ¿Cuál cree que debería ser el rol de López Obrador una vez que deje la presidencia en el 2024? El 65.8% debe seguir participando activamente en la política. El 29% retirarse. Eso en los seguidores de López Obrador, es una encuesta, 4,000 encuestados de gente que está a favor de la Cuarta Transformación. Para que vean ustedes cómo es un tema de percepciones y de muchas cosas por el estilo. Luego está el caso, nunca votaría. Por el PAN el 15, por el PRD 7, es decir, la suma de negativos da 77. Morena, el PT y el Verde dan 20 puntos. Van a decir, es una encuesta muy pro AMLO. A ver, vamos a ver otra encuesta. ¿Cuál es su opinión? ¿Muy buena, mala o muy mala? Resulta que el PRI tiene 42% restando lo positivo, es decir, su resultado negativo al final es de menos 42%. El PRD es de menos 25 y el PAN de menos 26. Y Morena termina teniendo más positivo, 57. Y el Verde, igual, el PT no, pero el Verde igual. Pero aquí vemos cómo la suma de los negativos, fíjense, muy mala 21 contra muy buena de Morena 18. Voy a otra encuesta para que vean que esta es otra manipulada. Bueno, pues es que ya son 3 encuestas que te dicen lo mismo. ¿Qué partidos conoce usted y tiene una opinión positiva o negativa de este partido? El con más negativos el PRI con 46%. El PAN con 37%, el PRD con 43%. Y aunque el Verde y el PT también tienen negativos, resulta que Morena tiene 53% de positivos. Es decir, la gente no quiere votar por alguien que es respaldada por 2 muertos, porque no creen en esos muertos. Eso es lo duro de este proceso. Luego está el caso del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano apostó por uno de los suyos, un joven, Samuel García, que, ojo, puede ser muy disruptivo en el proceso electoral, lo va a hacer, y está enfocado a las generaciones más jóvenes, a la Z y a la millennial. Samuel García en la campaña nunca va a hablar de los adultos, ni se va a dedicar a los baby boomers, ni a la silenciosa, y es más, ni a la X. Su enfoque es ir con los más jóvenes. Y así, incluso, podría superar incluso a Xóchitl Gálvez. A eso me puedo adelantar en este proceso. Porque aparte tiene una clave que se llama Mariana Rodríguez, la esposa, que es sumamente popular. Y luego está el caso de Verástegui, que no va a juntar las firmas. Es una realidad. Le faltan menos de 2 meses, tiene que juntar más de 1 millón, y no he visto el corte de hoy, pero el corte de la semana pasada es que tenía apenas 59,000 aprobadas. No lo va a lograr. Sí hay que decir que su eje es un eje de agenda de vida, familia y libertades. También hay que decir que los espacios vacíos ocupan. Esa es la realidad de este hombre. Tiene que juntar 1 millón de firmas y puede provocar un efecto que el PAN regrese a un segmento de su voto tradicional o que se separe más de ese sector. Eso es una realidad también. En 2025 va a buscar formar partido político y hay que decir una cosa, que algunas de sus ideas demuestran falta de formación. Cuando sale con una metralleta, pues diciendo que va a acabar así con los que están con la Agenda 2030, etcétera, pues no está entendiendo los principios fundamentales de la doctrina nacional de la Iglesia, por muy bueno que puede ser. Y luego también, para rematar, una realidad: el voto católico o el voto pro vida no existe en México. Duele decirlo, pero no existe. Y bueno, aquí están las encuestas, el acumulado de encuestas, que coincide con lo que les dije hace rato. Ese es por partido, como Morena en promedio ahorita tiene 47.9 junto con sus aliados, el Frente 30 y MC 7.8. ¿Se acuerdan que yo les decía que el López Obrador tiene una aprobación del 60%? Pues sí tiene lógica, porque no todos los que están con López Obrador incluso votarían por Morena. Pero ¿qué está pasando? Que ese 40% se está diluyendo. Ahora, si lo vamos por candidatos, ahí se modifica la cosa, porque Morena sube, el Frente Amplio con Xóchitl Gálvez baja y sube Samuel García. Los indecisos es ese 11%, los cuales la mayor parte son pro AMLO y que a lo mejor no votan por Sheinbaum,
distribuyen su voto principalmente puede ser hacia Samuel García. La mitad. La otra mitad puede que vayan por Claudia Sheinbaum. Es muy difícil que esos voten por Xochitl Gálvez, porque el voto que trae Xochitl Gálvez es un voto anti-AMLO muy particular. El de Samuel es un voto principalmente joven. Claro, pueden pasar mil cosas de todo este proceso y demás, digo, nada más es ahorita como está la fotografía. Ahora, aquí lo importante es entender esto, que en México uno de los problemas, ya les dije, de las plagas es el abstencionismo. Y tenemos 4 tipos de abstencionistas. Tenemos los apáticos, los que dicen, ¿para qué voto si siempre ganan los mismos? A estos hay que enamorarlos y resaltar su aportación, su voto, su importancia y su voto, repitiendo lo que dije hace rato, de lo local hacia lo nacional. Luego tenemos los abstencionistas de convicción, los que no creen en el sistema de partidos. A estos hay que hacer que vayan que anulen su voto, pero que vayan a la casilla. ¿Por qué? Porque entre más votos haya, se evita que el voto duro, y perdón, no me gusta decirlo así, pero el voto de hambre predomine. Porque en México hay un voto de hambre que es de entre el 30 al 35%, que es gente que vota porque le dan la despensa, la lámina, etcétera. Por otro lado tenemos los arrepentidos, los que dicen, híjole, ya voté por el PAN en el 2000, ya voté por Peña, ya voté por López Obrador, no quiero votar por nadie. No, recuerda que no solamente no se vota por presidente, se votan por más cargos. Y que ya vimos que se pueden hacer transformaciones desde lo local al nacional. Y por último, los ignorantes. A estos es ignorancia pura vencible. Y ustedes van a creer que estos son pocos, no. En la elección del Estado de México, el 30% de la gente que no votó es porque no sabía que ese día había elecciones y que tenía que tener credencial de elector para votar. Fíjense ustedes a dónde, y eso que hay mucha información hoy en día, pero es gente que está viviendo una dinámica en la que no está metido en la política, está preocupado porque va a llevar a comer, a llevar de alimento en su casa. En lo que hablamos de bloques, los jóvenes es el gran reto. El primer votante no, porque ese quiere vivir la experiencia y sí va a votar. Pero el problema es el bloque de los 20 a los 30 años y luego el bloque de los 30 a los 50, que son los que no quieren votar, porque esa es pérdida de tiempo y demás. Luego tenemos la clase media alta, que son los que menos participan. Hay que lograr cambiar el paradigma. Hace rato me dijeron que aquí en Chihuahua la clase media alta sí participa mucho, que bueno, me da gusto. Pero a nivel nacional, en muchos lugares no. Ni siquiera llegan a juntar a los funcionarios de casilla. Y cuando les hemos preguntado en encuestas a la clase media alta por qué no vota, nos dicen que votar es de pobres. Fíjense ustedes. Y luego la narrativa especial a la clase media baja. ¿Por qué la clase media baja? Porque la clase media baja es la mayor beneficiaria de los programas sociales. No son los pobres, son la clase media baja. ¿Y por qué ustedes vean cómo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Morena predomina? El nivel económico es distinto. Y porque la mayor parte de los programas sociales en el estado de Chihuahua se han ido a Ciudad Juárez, a ningún otro lado. Tiene una lógica todo esto. Bueno, importante el llamado a la participación ciudadana. Regreso, para que no crean que fue algo que yo me inventé. El Plan Global de Pastoral promueve la participación de los laicos como sujetos ¿de qué? De la evangelización. No crean que no estamos evangelizando cuando nosotros promovemos que la gente vote, cuando nosotros promovemos que la gente esté presente en la vida social de su comunidad. Este es un punto fundamental. Somos de naturaleza evangelizadores y promotores ¿de qué? De una transformación social. No somos indiferentes a la pobreza. La iglesia es la institución milenaria que siempre ha ayudado a los más necesitados. No es que no hacemos publicidad, no salimos ahí haciendo show. Lo hacemos hasta de forma humilde porque es nuestra forma en la que se nos ha enseñado de la entrega de la iglesia. Pero yo les puedo decir cuántas gentes no tenían que comer en la mesa si no fuera por la ayuda que hace la iglesia. Yo nunca he visto a un grupo feminista atendiendo acidosos. Yo nunca he visto a un grupo LGTB atendiendo a niños huérfanos. Nunca. Y sí veo a católicos, veo a religiosas, veo a religiosos haciendo esa labor. Y luego a esto, importante, que pide evaluar el aporte en la misión de la iglesia. Esto nos recuerda el propio Plan Global de Pastoral. La falta de apoyo y reconocimiento a las distintas modalidades de participación ciudadana organizada deben superar restricciones actuales. ¿Qué es lo que debemos de impulsar?
La manipulación de las consultas a mano alzada, eso no es democracia. La falta de estímulos para la participación ciudadana, la falta de promoción de mecanismos de apoyo gubernamental, la instrumentación de las formas de la democracia indirecta. Recordar que el propio compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice que la participación contribuye a la libertad. Poder legislativo, que era poder autónomo. La estrategia de lo local a lo nacional, hago hincapié en eso. A veces nos damos cuenta de la fuerza que podemos tener de lo pequeño a lo grande. El empuje de la sociedad civil organizada, yo sé que suena muy choteado y suena muy repetitivo, pero la sociedad civil aporta cosas distintas. Hoy en día vemos a políticos jugando a ser sociedad civil y a sociedad civil jugando a ser políticos. No, la sociedad civil tiene una misión muy específica y es una misión de acción muy particular. La promoción real del voto y la participación. No solamente la campañita de, ay, saca tu credencial. No. En ese sentido se dice que los candidatos de la presidencial siempre le causan sombra a las demás elecciones y que arrastran voto pues para los candidatos locales en gran medida. Porque al fin y al cabo es el que ve la gente. Muchas veces no conocen al candidato de diputado o de senador. Mi pregunta va en este sentido. En comparación a los resultados de hace pues 2 años, el siguiente año se espera que la sombra que ellos generen nos va a ir mejor, peor. Alcaldías empujen para que sea al revés. Y si hay ejemplos de esto. A ver, en el año 2018, el único estado de la República Mexicana que no votó por López Obrador fue Guanajuato, que ganó Ricardo Anaya. Sin embargo, estados como este otorgaron diputados federales de mayoría y otorgaron senadores. Así es un voto diferenciado. Y sí existe el voto diferenciado y cada vez mayor. De los 300 distritos electorales que tiene el país, hay 100 distritos que son considerados muy duros para Morena y otros 100 que son considerados muy duros para la oposición. Y hay 100 que son switch, que cambian según las circunstancias. Esos distritos son clave y por eso lo mejor es que hubiera candidatos que fueran de alguna manera imán. Ahora, cuando no tienen ni siquiera esos buenos candidatos, bueno, hay que ver la forma de motivar al elector para que vean que lo importante es lo local y sea el efecto contrario. Yo sí te puedo adelantar que sí creo que este efecto de voto cascada ha ido modificándose cada vez más a un voto de mayor conciencia. Yo eso lo he visto en estadística electoral. Sí podríamos decir que de tener un efecto hace 30 años donde todos votaban, toda la gente votaba igual por todo, hoy en día la gente sí tiene una distinción por ciertas circunstancias. Sí estamos viendo eso y eso va a ir en aumento y es cada vez más natural. Un ejemplo de los recientes también ejemplos claros, Nuevo León. Samuel García ganó la gobernatura, pero no ganó las diputaciones, las ganó el PAN y el PRI. Es decir, sí hay voto diferenciado. Chihuahua ha tenido esos momentos en alguna parte, en algunos distritos sí ha habido diferenciación del voto. Otra pregunta, si quieren. Gracias. Dos preguntas. ¿Cuál ves que sea el papel de Chihuahua en el aspecto nacional en las siguientes elecciones, a nivel local y hacia lo nacional? Y de las generaciones que nos compartiste, ¿cuáles consideras tú que van a ser clave y en donde podemos incidir más en cuestiones del voto y de la participación? Muy buena pregunta. Chihuahua sí aporta algo interesante en el mapa nacional, primero por ser un estado gobernado por la oposición al gobierno federal, ¿no? Es decir, ese es un principio básico. Aparte de que Chihuahua tiene una historia en la lucha democrática muy importante, entonces sí hay una influencia, sí hay un tema interesante ahí, y sí puede, a ver, el hecho de que Xóchitl Gálvez haya empezado aquí su campaña en Chihuahua también es por algunas situaciones, es el voto duro de la oposición y es el que se ve que puede ser voto duro, sí juega un papel importante, clave, y también recordar que, por ejemplo, tiene el contraste que es Ciudad Juárez, donde es totalmente distinto la intención del voto, etc. Entonces, Chihuahua sí juega un papel importante en el proceso. Eso es fundamental. Y no porque esté yo aquí presente en Chihuahua, si me hubieran invitado a Tlaxcala, pues no hubiera dicho nada al respecto, ¿no? O Colima, con todo respeto y aprecio. Pero sí hay un papel importante, ¿no? Sí hay un papel importante en el proceso.
Y en el tema de las generaciones, a ver, eso es algo bien curioso, porque el enfoque debería de ser a los millennials y a la generación Z. Tradicionalmente, el voto de quien es joven o quien es, digamos, la colita del elector, suele ser antigobierno. Es su naturaleza ser antigobierno. Esa generación millennial que fue la que votó hace 6 años, que votó abrumadoramente por López Obrador, que era algo chistoso porque los jóvenes votaban por el más viejito y el de las ideas más anticuadas. Y no votaron por el que tenía ideas más renovadoras y era más joven. ¿Por qué? Porque veían en Anaya o veían en Mid el vehículo en el que los llevaba. Y Mid era un tipo súper inteligente, pero manejaba el camión de la basura. Y Ricardo Anaya manejaba una bicicleta ponchada. Entonces, eso no atraía, pero López Obrador manejaba un buen vehículo, nuevo, el Mustang, y eso atraía. Ahora es al revés, porque en 6 años, quien es gobierno por los jóvenes es mal visto, es un tema de rebeldía natural. Pero tenemos un problema. La generación Z, en las últimas 2 elecciones locales, la del 2022 y 2023, no salió a votar. En la elección del Estado de México, la generación Z fue la que menos votó, y seguida la millennial, igual en el 22. ¿Cuál es el problema? Que esta generación, que es muy apática, no quiere salir a votar. Lo considera cosa de ancianos, lo considera pérdida de tiempo, lo considera algo que no es importante, que no va a ser trascendente para ellos. Si nosotros logramos que esa generación se involucre en el proceso, puede modificar el resultado. Importante. ¿Por qué? Por su naturaleza de ir en contra de quienes gobiernan, nada más por eso, de arranque, más todo lo demás que puede darse. La generación más grande es una generación que en porcentaje es más participativa. Es decir, el bloque de los mayores de 70 años tiene un índice de participación mucho más grande, solamente que son menos. Entonces, su influencia en el proceso electoral es del 6% del padrón. Vamos, no modifica el resultado, pero es un 6% seguro que tiene, en este caso, López Obrador. Entonces, eso ahí. Y la generación Baby Boomer participa, sí tiene un índice de mayor participación, y la generación X es la que más está votando por la oposición desde el 2018. Esa se mantiene en un buen estilo de votación y sigue siendo, es más, es la generación que más está votando. ¿Por qué? Porque es la de mayor número en comparación con las otras generaciones, con las más grandes, y es la que tiene mayor número de integrantes en el padrón electoral. Y sí vota. Esa sí ya la tendencia es que va a votar por la oposición. El tema, repito, es los millennials y la generación Z. Esa es la clave del proceso electoral. Si no votan ellos, prepárense porque la cosa se va a poner peor. Ok, aquí ya teníamos unas preguntas anticipadas y luego ya voy pasando para allá, ¿eh? Hola, hola, buenas noches. Bueno, Memo, mis preguntas son las siguientes. Sí. Primero que nada, escuchaba que comentabas que no hay un voto católico. ¿A qué te refieres con esto? O sea, en números, o por qué decimos que no hay un voto católico. Y la otra vendría siendo, bueno, es como una etapa 2, pero regularmente sucede que cuando alguien llega al poder, se olvida cómo llegó ahí. Entonces, en cuestión de valores ideológicos, ¿de qué manera podemos presionar, negociar, que una vez que se llega, pues se defienden los valores que profesamos, ¿no? Entonces, pues esa es mi duda. Gracias. A ver, ¿a qué me refiero con voto católico? A que el elector no pone por encima sus principios religiosos para ir a votar. Que ojo, en otras partes del mundo sí funciona. Por ejemplo, el elector norteamericano sí suele votar en bloque religioso o étnico. Así se agarran los negritos, los de color, no sé ni cómo decirles, los afroamericanos. Sí votan en bloque por cuestiones étnicas. Los judíos, los evangélicos, los católicos en Estados Unidos suelen votar en bloque. ¿Por qué? Porque sí anteponen sus principios religiosos o sus valores como un elemento para votar. Es importante.
en el sistema de partidos tradicional, que no es exclusivo de México. Por ejemplo, en Perú, cuando se cae Pedro Pablo Kuczynski, PPK, por el tema Obre. Bueno, mi pregunta sería respecto a lo que acabamos de ver en Argentina, en las elecciones. ¿Cuál sería tu opinión sobre lo que acaba de suceder allá? En la elección primaria, castiga, en la primera vuelta, castiga a la derecha tradicional de Argentina, los que estaban con Macri, porque no los veían claros en sus ideas. Los veían que estaban bailando hawaiano. Es decir, decían una cosa, hacían otra cosa, no tenían definiciones, en sus palabras, tibios. Pero a la gente, al elector, le empezó a gustar el que Javier Milei fuera contundente en sus ideas, que no es exclusivo de Argentina. Lo mismo pasó con Bolsonaro, lo mismo pasó con Trump, lo mismo pasó con Vox en España. ¿Por qué están triunfando todas estas ideas? Porque a la gente le gustan ideas claras y concretas. El desastre en Argentina provocó ese voto hacia Milei, y aparte hay que decir que el desastre decía que ya no era necesaria la credencial del elector, sino que con el pasaporte o el permiso consular podían votar. Eso lo hicieron a propósito porque ellos decían, si hacemos eso, ganamos la elección. Lo rechazó porque uno de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia, en los argumentos de fondo, no de forma. De forma es violaron el proceso legislativo. Pero en el de fondo sí dejaron en claro que la única autoridad para organizar elecciones es el INE, y no lo puede ser la Secretaría de Relaciones Exteriores ni los consulados. Y estaban tomando funciones de ser organizador electoral para los migrantes allá. Entonces, no tienen un papel de influencia clara, fundamental en el proceso. Si se inscribieran todos, es más, si se inscribieran 10 millones de esos 35, cambiarían el resultado de la elección. No están ahí. Y luego el otro era el crimen organizado. A ver, esa es una pregunta de oro. Yo les he mencionado cómo se ha modificado la dinámica, cómo el voto, cómo pasamos de la negociación a ser subordinados en el caso del crimen organizado. Sí, el crimen organizado puede definir elecciones, sí, ya lo ha hecho. Lo hizo en las elecciones del 21 y 22. Hay muchas pruebas de que en algunos lugares como Sinaloa, Sonora, la California Sur, Nayarit, usaron el crimen organizado, se apoderó del proceso electoral. Sí es un actor que puede modificar el resultado, sí puede llegar a tener un tema de influencia, pero cuando sale mucha gente a votar, no puede... Lo que don Víctor Aguilar le ha llamado la mejor herramienta para estructurar a los laicos. Entonces, te agradecemos nuevamente y pues bienvenido siempre a Chihuahua y sigues y te seguimos esperando como asesor de la comisión. Con gusto, gracias. Gracias, Memo. Terminamos con una oración. Bien, vamos a ponernos de pie para agradecer este espacio, este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos has regalado. Danos la fuerza, la audacia, la valentía, la osadía de ser cristianos, católicos, comprometidos con la fe para poder transformar el mundo. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos acompañas en el transcurso de nuestras vidas. Síguenos acompañándonos para que seamos verdaderos transformadores del Evangelio. A ti también, Mamá María, te damos gracias por protegernos. Te pedimos que en esta fiesta que próximamente vas a tener de tus 500 años, nos ayudes a seguirnos fortaleciendo como